Queridos hermanos sacerdotes, especialmente señor cura párroco y vicario de este pueblo de Almonte, que tenéis el privilegio de servir a la Madre de Dios en este santuario. Señor presidente, Junta de Gobierno y hermana mayor, querida camarista, hermandades y asociaciones de esta parroquia, hermandad de Ronda de mi ciudad, presidente y hermana mayor de la Hermandad de la Línea de la Concepción y su coro que hoy nos acompaña en esta Eucaristía, autoridades civiles y militares, queridos amigos y hermanos todos, devotos en el Señor. Esta tarde quise venirme con mucho tiempo al santuario para hablar con la Virgen, porque le decía, ¿cómo puedo hablar luego de ti si no he hablado primero contigo? ¿Cómo se puede publicar en un periódico una entrevista si uno no habla con la persona que va a entrevistar? Y mirándola, me venían a la mente tantos episodios que por gracia del Señor me han sucedido en este templo. El silencio externo, cuánto ayuda a la vida interior. Recuerdo un año en el Rocío en Pentecostés, mientras la Virgen visitaba a los devotos, me vine aquí. La iglesia estaba desierta. Pero quise venirme aquí para gozar del silencio y ver cómo era un poco triste ver que la Virgen no estaba. Pero el Señor me hizo un regalo. Más o menos en el centro había una chica arrodillada y con una botella de plástico recogía tierra del suelo, la metía dentro y lloraba. Y quise acercarme a preguntarle, ¿por qué coges esta tierra? Y ella me dijo, es para una amiga mía que tiene cáncer, le están dando la quimio y este año no ha podido venir, pero quiero llevarle la tierra que han pisado los almonteños al pasar con la Virgen, para que la Virgen la cure. Esa es la devoción del rociero. Eso es lo que uno puede palpar aquí en este lugar que Juan Pablo II hace 25 años llamó verdadera escuela de vida cristiana, deseando el Papa que este lugar fuera un nuevo Pentecostés. Con María podemos hacer que el Espíritu descienda y recibido ese Espíritu tengamos un dinamismo apostólico que nos lleve a proclamar hasta los confines de la tierra las maravillas que el Señor hace cada día en nuestra vida. ¿Sabéis por qué vino aquí Juan Pablo II? Porque quería ponerse a los pies de la Virgen en este lugar que él denominó centro de la devoción mariana de toda Andalucía. Pero Juan Pablo II decía que había que purificar ciertas cosas. En la devoción hay que purificar y saber que el fin último es Cristo y que María es el medio para llegar a Él, que la Virgen del Rocío en sus manos
se encuentra el sentido de nuestra existencia, el agua que calmará nuestra sed. Por eso en la oración colecta de la misa de hoy hemos llamado a María aquella que nos abrió el manantial de la salvación, aquella de cuyas entrañas surgió ese torrente de agua viva que es Jesucristo, y de esa agua hemos de beber tú y yo para gozar de los frutos del Espíritu y para beber siempre de esta fuente de agua viva. Hermanos, estamos en un templo hecho por manos de hombres, y estamos ante María, que no es obra humana, sino hecha por mano del Padre, a imagen y semejanza, creada como nosotros, pero liberada del pecado, envuelta con todas las joyas de las virtudes del mundo. Por eso es la casa de oro, el palacio real, el arca de la alianza. En la primera lectura tomada del profeta Ezequiel hemos escuchado la visión del templo. Fijaos, hermanos, qué riqueza este pasaje, que lo podemos aplicar a este templo, a María y a nosotros. Dice el profeta: vi un agua que emanaba del lado derecho del templo. Todos los seres vivos que estaban en esas aguas tendrán vida. Quedará sanado el mar con estas aguas y habrá vida a donde llegue la corriente. En sus dos riberas crecerán árboles que darán fruto y numerosas cosechas. Sus hojas no se marchitan e incluso son medicinales. En este lugar, en el templo del Señor, hay un torrente de agua viva para aquellos que tienen sed, pero hasta que no te des cuenta que tienes sed, no darás valor a este agua. No acudirás como la samaritana a decirle a Jesús: dame de ese agua, para nunca más tener sed. Hasta que no te sientas sediento de la gracia, no acudirás a los pies de María para que ella te dé de sus manos ese cántaro divino que es su propio Hijo. Y entonces en tus entrañas surgirán torrentes de agua viva, porque ¿qué crees tú que puedes dar a los demás si tú primero no has bebido? El sediento bebe de Dios, y por eso cuando sale de este templo puede dar de beber también a los demás. Y Jesucristo es el templo, y María es el templo, y tú y yo somos templo por el bautismo en el que habita la Santísima Trinidad. María es también el arca de la alianza, en la que se contiene toda la gracia y la nueva ley que es Cristo. Hemos escuchado el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, y hemos escuchado cómo Cristo en la cruz nos da por regalo lo último que le quedaba, a su propia madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Cuántas veces me he preguntado por qué Jesús le llama a su madre mujer y no madre? Ahí tienes a tu hijo. Y los padres de la Iglesia dicen, le llama mujer porque aquella que no sufrió dolores en el parto sufre ahora al pie de la cruz en el nuevo nacimiento, en el nacimiento del pueblo de Dios, del cual formamos parte tú y yo. Y por eso del costado de Cristo en la cruz, como de aquel templo de Ezequiel, brotan torrentes de agua viva, pero no solo agua, porque Cristo ha venido a salvarnos, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Del costado de Cristo brotaron
estos dos ríos de gracia que son el bautismo y la Eucaristía, y con él surgió la Iglesia, y del costado de Adán dormido en el paraíso nació Eva, y por eso cuando la miró Adán dijo: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero del costado de Cristo dormido en la cruz nació su esposa, tú y yo, su Iglesia, y cuando nos mira dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por eso ahí tienes a mi madre. Y nosotros en Juan recibimos a María. Pero hermanos, ¿cuántas veces somos hijos ingratos? Y Jesús vuelve a decirnos: tengo sed. Tú tienes sed de Dios, pero es Dios que tiene sed de ti, no de tus cosas materiales, sino de ti. No quiere que le ofrezcas cosas externas, las cosas que te sobran. Como dice en la Escritura, el sacrificio más agradable al Señor es un corazón quebrantado y humillado. Ven aquí, ponte ante la Virgen, pídele que en su Hijo te dé de beber. No le digas nunca a Dios que te ha cerrado las puertas, porque en la cruz su costado fue abierto y traspasado por tus pecados y los míos, quedando abierto de una vez para siempre, de modo que el paraíso cerrado por Adán y Eva y su desobediencia es abierto de una vez para siempre por la obediencia de un hombre y de una mujer, Cristo y María. De su costado brotan la sangre y agua que nos dan vida. En su costado entramos a la morada eterna que es el reino de los cielos. Hoy queremos renovar nuestra fe en María y pedirle que derrame sobre nosotros el rocío, el agua del Espíritu, para que se cumpla lo que se dice en el capítulo 44 de Isaías. Voy a derramar agua sobre lo sediento, mi espíritu sobre tu estirpe, crecerán como sauces junto a las acequias. Este es nuestro deseo, Virgen María, que la Iglesia Santa crezca en este deseo de beber las aguas que brotan del corazón de tu Hijo Jesucristo, que no nos falten jamás este agua y esta sangre, María. Que sintamos ese deseo de Jesús cuando dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. En Cristo está nuestro descanso, en Cristo está la fuente. Si no os convencéis vosotros y yo de esto, viviremos siempre tristes y con tantas cosas que buscamos fuera y que sabemos que están en Cristo. Vivimos con nuestras cisternas agrietadas sabiendo que en Cristo está la fuente de agua viva. Hemos de convencernos que en Él está nuestra salvación. Y si aún no ha sucedido este milagro, pidamos a María que intervenga como en Caná de Galilea. Ella hizo que Cristo convirtiera el agua en vino. El agua, hermanos, es lo contrario del vino. Podíamos decir que el agua es incolora, insípida, inolora, pero el vino tiene color, olor y sabor. Eso es lo que nos falta a ti y a mí, que el agua de nuestra vida, Cristo por manos de su Madre, la transforme y pasemos de la tristeza a la alegría, del pecado a la vida de gracia. Y esto solo sucede a través de un cauce, que es el sacramento de la confesión o de la reconciliación. ¿Sabéis en este templo dónde se puede beber los torrentes de agua viva? Mirad a María, y ella, como en Caná, os va a señalar aquella capilla, la capilla de la reconciliación. Allí mi Hijo os va a dar torrentes de agua viva, y después, reconciliados con Él aquí en este altar, os dará a comer su carne
os dará a beber su sangre, y se cumplirá lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 66. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, yo haré derribar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas, y llevaréis en brazos a vuestras criaturas, y como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Mira hoy a María, pídele que convierta el agua de tu indiferencia, el agua de tus problemas, el agua de tus dudas, en el vino de la alegría. ¿Quieres calmar tu sed? Bebe del cántaro divino que la Virgen del Rocío tiene en sus manos. Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que revela sus misterios a los pobres